El vestido blanco ya no cubría su cuerpo. La tela, rota y sucia, yacía sobre la arena caliente del campamento militar. Jimena temblaba, no por el frío del amanecer, sino por la certeza de que lo que estaba por suceder sellaría su destino para siempre. A pocos metros, un grupo de soldados conversaba en voz baja, sin mirarla directamente, pero con los ojos cargados de juicio. Frente a ella, con la espalda recta y la mirada de hielo, su padre observaba en silencio. No había odio en sus ojos, solo vergüenza. En el centro del campamento, atado a un poste de madera, un guerrero apache herido esperaba, como si la escena también fuera una condena para él. Nadie hablaba de amor allí, solo de deber, castigo y silencio. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. Don Patricio Vázquez de Coronado rompió el silencio con una sola frase: «Serás útil, aunque sea de esta forma». Su voz, firme y sin emoción, arrastró cada palabra como si cargara piedras en la lengua. Jimena sintió que su alma se hundía más que sus pies descalzos sobre la tierra polvorienta. Alrededor, los oficiales mantenían sus rostros serios, cómplices de un acuerdo infame. Era el año 1849, en la frontera entre Chihuahua y los territorios controlados por el ejército mexicano. Y ella, una mujer de alta cuna, pero considerada inútil por su figura robusta y su falta de pretendientes, era entregada como esposa a un enemigo capturado, como parte de un acuerdo político que nadie se atrevía a cuestionar. Jimena bajó la cabeza. No lloró, no gritó. Solo esperó. El guerrero apache levantó la vista cuando la vio acercarse. Sus muñecas estaban atadas, pero su cuerpo se mantenía erguido, desafiante. Tenía el rostro ensangrentado y una herida abierta en el brazo, pero sus ojos no mostraban dolor, solo desconfianza. ¿Esta es la mujer?, preguntó con voz grave en un español apenas aprendido. Jimena sintió las miradas sobre ella, como si cada centímetro de su carne fuera propiedad ajena. «Sí», respondió un oficial, «a partir de hoy es tu compañera». El guerrero no respondió. Solo la observó por unos segundos que parecieron siglos. Y en ese momento, mientras los soldados comenzaban a desatarlo y Jimena daba el primer paso hacia su nueva vida, entendió que el verdadero castigo no era ser entregada. Era que nadie en su mundo creyera que ella pudiera ser amada. Jimena había nacido en una cuna de oro, pero desde pequeña aprendió que los espejos eran enemigos y las miradas ajenas, cuchillos. En la mansión Vázquez de Coronado, cada rincón brillaba con mármol pulido y candelabros importados, pero no había un solo lugar donde ella pudiera respirar sin sentir el peso de la decepción de sus padres. Su madre, doña Guadalupe, había dejado de acariciar su rostro desde que cumplió 9 años y su cuerpo comenzó a redondearse. Su padre, siempre más ocupado con tierras y tratados, la miraba como si fuera un proyecto fallido. A los 14, durante su primera presentación en sociedad, ningún joven la sacó a bailar. Esa noche, Jimena lloró en silencio sobre las sábanas bordadas por sirvientas que no sabían consolar. Nadie se atrevía a decirle que era hermosa. Nadie creía que tenía futuro. Con los años, la situación no mejoró. A cada intento de cambio, a cada dieta forzada, a cada vestido ajustado, le seguía una nueva humillación. Sus hermanos hacían chistes crueles a sus espaldas y sus primos evitaban sentarse junto a ella en las comidas familiares. Jimena aprendió a callar, a sonreír sin mostrar los dientes, a leer escondida en la biblioteca donde las criadas no la buscarían. Sus únicos amigos eran los libros de su abuela, curandera silenciosa, que había muerto mucho antes de que la joven pudiera hacerle preguntas. En las páginas de aquellas obras,
Jimena descubrió hierbas, brebajes y relatos de mujeres que sanaban con sus manos cuando nadie más lo hacía. La idea de curar le parecía mágica, pero su madre decía que esas cosas eran de sirvientas, y su padre no hablaba de ellas. A los 20 años, mientras sus primas se casaban en ceremonias fastuosas, Jimena seguía siendo la gorda que nadie quiere. Había aprendido a evitar los espejos y a moverse en silencio por la casa, como una sombra sin propósito. Doña Guadalupe la vestía con colores oscuros, convencida de que eso disimulaba su figura. Le prohibía comer dulces, aunque sabía que Jimena los robaba por las noches. Su cuerpo, lleno de curvas que nadie celebraba, era una constante fuente de vergüenza. Pero lo que más dolía no era el rechazo de los demás, sino el hecho de que su corazón seguía esperando. Esperaba que alguien en algún lugar la mirara sin desprecio, que alguien viera más allá de la carne y descubriera la ternura que había aprendido a esconder. El único refugio de Jimena era el jardín trasero de la mansión, donde cultivaba hierbas en secreto. Allí, oculta entre arbustos de romero y lavanda, hablaba sola, como si la tierra pudiera escucharla. A veces imaginaba que su abuela le respondía, que le enseñaba nombres olvidados de plantas curativas, que la guiaba en un camino invisible. Cada hoja que tocaba le daba una calma que no encontraba en los salones decorados ni en los rezos de misa. La naturaleza no la juzgaba, ni le pedía que adelgazara. Con el tiempo, llegó a saber más de botánica que el médico de la región, aunque nadie le preguntara nada. Aquel conocimiento sería su única riqueza verdadera. Pero todavía no lo sabía. Una tarde de abril, Jimena escuchó a su madre decir que ya no sabían qué hacer con ella. 24 años y sin marido. ¿Qué dirán en la próxima reunión familiar? Su padre respondió sin levantar la voz: tendremos que tomar medidas más definitivas. Jimena los escuchaba desde la escalera, con los labios apretados y las manos sudorosas. No era la primera vez que hablaban de ella como un problema, pero esa vez sintió que algo había cambiado. Había un tono distinto, una urgencia inquietante. En su pecho se encendió una chispa de miedo. Pero también, muy en el fondo, una sospecha de que algo en su vida estaba por romperse, para bien o para mal. Esa misma semana, su padre la llamó al despacho. Jimena entró con la espalda recta, como le habían enseñado desde niña. Don Patricio estaba de pie, junto al ventanal que daba a los campos secos. No la miró cuando habló. Mañana serás entregada al fuerte militar. Hay un prisionero apache. Necesitan una forma de retenerlo sin matarlo. Y tú servirás para eso. La joven se quedó inmóvil. Su mente buscaba razones, palabras, cualquier argumento para escapar de aquella decisión, pero no había salida. «Te estás deshaciendo de mí como si fuera ganado», susurró. Él respondió con frialdad: «Te estoy dando una función. Por fin». Aquella noche, Jimena no durmió. Empacó sus pocas pertenencias en un baúl pequeño. Guardó los libros de su abuela, un par de vestidos sencillos y un pequeño frasco de esencia de manzanilla que había preparado meses atrás. Lloró en silencio, pero no por tristeza, sino por el peso acumulado de años sin ser escuchada. En su corazón comenzaba a crecer algo nuevo. No era esperanza, era una forma diferente de fuerza, una resistencia que no necesitaba gritos. Cuando el carruaje llegó al amanecer, Jimena subió sin mirar atrás. Por primera vez en su vida se alejaba del lugar donde solo había sido una decepción. El camino al fuerte fue largo y polvoriento. A través de la ventanilla, Jimena veía los cactus altos como centinelas, las montañas lejanas recortadas contra el cielo, los pueblos que pasaban sin nombre.
Pensaba en lo que la esperaba. ¿Sería humillada aún más? ¿Golpeada? ¿Usada? No lo sabía, pero algo dentro de ella se endurecía con cada kilómetro. No lloraría frente a ellos, no pediría nada. Si la habían entregado como un castigo, que el castigo fuera su renacimiento. Si su familia quería borrarla, ella aprendería a escribir una nueva versión de sí misma, con su propia sangre, si era necesario. Al llegar al fuerte, los soldados la hicieron esperar en una tienda improvisada. El comandante le explicó que no habría ceremonia, ni papeles, ni bendición, solo una entrega. El guerrero aceptará o volverá a su celda, pero si lo acepta, quedarán solos en una cabaña del otro lado del campamento. No esperes protección. Jimena asintió. Ya no esperaba nada. Solo quería terminar con aquella parte de su vida. El sol caía a plomo cuando la sacaron de la tienda y la escoltaron al encuentro. Allí, a pocos metros, estaba él. El hombre por el cual la habían intercambiado como si fuera moneda. El apache era alto, de piel bronceada y torso desnudo. Tenía los brazos atados y una herida fresca en el costado. Su cabello negro le caía hasta los hombros. Y sus ojos no se apartaron de ella cuando se acercó. No había lujuria ni desprecio en su mirada. Solo extrañeza, como si intentara descifrar qué tipo de castigo le estaban imponiendo. Jimena sostuvo su mirada, no por desafío, sino por dignidad. Si ese era su nuevo mundo, no entraría en él con la cabeza baja. No esta vez. La guerra no había comenzado todavía, pero las primeras líneas ya se habían trazado. Mientras los soldados los observaban, el comandante anunció: «A partir de hoy, ella estará bajo tu cuidado, y tú bajo su vigilancia». Era una frase absurda. ¿Vigilancia? ¿De qué servía ella? Nadie respondió. El silencio se hizo espeso. Tlacael, ese era su nombre, le dijeron. No respondió. Solo miró hacia el horizonte. Jimena bajó los ojos por un momento. Sintió como el calor del sol le quemaba la nuca. Pero también sintió algo que no había sentido en años, que no estaba sola. No aún, no completamente. Esa noche, dormida en una cama de paja en la pequeña cabaña que sería su prisión o su salvación, Jimena pensó en su abuela. En sus manos arrugadas mezclando hojas y raíces, en la voz que le decía que cada planta tenía un propósito, que cada dolor tenía su remedio, y que incluso las más feas flores podían curar las heridas más profundas. Con esa imagen en la mente, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo soñó con un lugar donde nadie la llamaba gorda, donde simplemente era. Tlacael no habló durante los primeros minutos en la cabaña. Se limitó a sentarse junto al fuego con una expresión que oscilaba entre la desconfianza y la resignación. Jimena, de pie cerca de la puerta, lo observaba sin saber si debía moverse, sentarse, hablar o simplemente esperar. La cabaña era rústica, construida con madera vieja y piedra, y el aire olía a humo, tierra seca y sangre. La herida del apache seguía abierta, aunque había sido vendada torpemente. Sus manos aún mostraban rastros de las ataduras. Cuando finalmente alzó la mirada hacia ella, Jimena sintió que el silencio era más honesto que cualquier palabra. Y sin embargo, algo en su rostro decía que aún no la odiaba. Fue ella quien dio el primer paso. Se acercó despacio, sin movimientos bruscos, y se agachó frente a él. Sacó de su bolso un pequeño frasco de ungüento de manzanilla y lavanda. «¿Puedo ayudarte con eso?», murmuró en voz baja. Tlacael no respondió, pero tampoco se apartó. Jimena interpretó el silencio como un permiso y comenzó a limpiar la herida con un trozo de tela humedecida. El guerrero no se quejó. Solo apretó los dientes y desvió la mirada hacia la ventana. Cuando terminó, aplicó el ungüento con movimientos suaves. «Esto es para evitar la infección», explicó.
Aún sin recibir respuesta, notó que sus manos no temblaban. Curar era lo único que la hacía sentir útil. Esa noche cenaron en silencio. Un poco de maíz seco y agua hervida. Tlacael comía sin mirarla, pero sus oídos parecían atentos a cada sonido que ella hacía. Jimena había apartado una esquina de la cabaña para sus cosas. Extendió una manta sobre un rincón de paja y colocó a su lado sus frascos de hierbas, sus libros, un trozo de tela bordada por su abuela. Cada objeto era una parte de su antigua vida, ahora tan distante como las estrellas. Cuando apagaron el fuego, la oscuridad llenó el espacio entre ellos. Y aunque dormían separados por varios pasos, Jimena sentía que una extraña tensión unía sus cuerpos, como dos imanes enfrentados por el lado equivocado. Los días siguientes se desarrollaron con una rutina seca y predecible. Tlacael salía temprano, caminando con dificultad debido a la herida, pero sin aceptar ayuda. Traía leña, agua, a veces raíces o frutos del desierto. No hablaban más allá de lo esencial. ¿Quieres agua? Voy a hervir esto. Cuidado con el fuego. Pero en medio de esa parquedad, Jimena notaba gestos pequeños, la forma en que él dejaba la leña más cerca de su rincón, cómo apagaba el fuego cuando ella ya dormía, o cómo se inclinaba ligeramente cuando pasaba junto a su mesa de hierbas. Detalles invisibles que decían más que cualquier frase. Una tarde, Jimena estaba preparando una infusión para los dolores de cabeza cuando Tlacael la observó con curiosidad. «¿De dónde sabes tanto sobre plantas?», preguntó con voz baja, casi áspera. Ella lo miró sorprendida, no por la pregunta, sino porque era la primera vez que él iniciaba una conversación. «Mi abuela era curandera», respondió. «Me enseñó cuando era niña. Mi madre lo odiaba. Decía que era cosa de indias. Pero yo siempre sentí que las plantas hablaban de formas que las personas no saben». Tlacael asintió lentamente. «Aquí también decimos eso, que cada hoja tiene un espíritu». Por primera vez, algo pareció cruzar entre ellos. Una línea tenue, pero firme. Esa noche se sentaron juntos junto al fuego. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que sus voces no tuvieran que alzarse. Tlacael le contó que su tribu había sido desplazada del norte, que muchos de los suyos habían muerto en emboscadas del ejército, que él había perdido a su hermano menor en un ataque mientras cazaban. «No odio a todos los mexicanos», dijo sin mirarla directamente, «pero sí odio lo que nos hicieron creer que somos». Jimena escuchaba en silencio. No se defendía. No pedía disculpas, solo dejaba que él hablara, porque sabía que cuando alguien herido habla, lo único necesario es el respeto. En los días siguientes comenzaron a compartir tareas. Él la enseñó a encender fuego con piedras del desierto, a cortar cactus sin dañarlos, a reconocer las huellas de serpientes venenosas. Ella, en cambio, le mostró cómo secar plantas medicinales, cómo preparar tónicos para la fiebre, cómo mezclar raíces para aliviar el dolor. A veces sus manos se rozaban. Otras se quedaban en silencio largo rato, mirando el horizonte. No era amor aún, era algo más profundo, reconocimiento. Jimena empezaba a ver en Tlacael a alguien que no buscaba corregirla ni juzgarla, y él, en ella, a alguien que no lo temía. Un atardecer, mientras servían agua en una olla de barro, Tlacael rompió el silencio. «¿Por qué aceptaste esto?», preguntó. «Podrías haberte negado». Jimena sonrió, amarga. «¿Negarme a qué? ¿A ser entregada como un paquete? ¿A salir de una casa donde nunca fui deseada? No fue valentía, fue cansancio. Quería dejar de pedir permiso para existir». Tlacael la observó largo rato. Luego asintió. «Eso lo entiendo». Era una frase simple,
pero en los labios de un hombre como él significaba un mundo entero. La distancia entre ellos se acortaba, no por palabras, sino por cicatrices compartidas. Un día, mientras Jimena recogía hierbas cerca del arroyo, encontró una piedra lisa y oscura con vetas brillantes. La guardó en silencio. Esa noche se la dio a Tlacael. Dicen que estas piedras protegen a quien las lleva, dijo sin mirarlo. Él tomó la piedra y la sostuvo en la palma como si fuera un tesoro. No dijo gracias, solo la envolvió en un pequeño trozo de cuero que colgaba de su cuello. Jimena no necesitaba una respuesta. Sabía que en el gesto él había aceptado más que un objeto. Había aceptado el lazo invisible que los unía, y por primera vez no sintió que debía disculparse por existir. Las semanas siguientes tejieron una rutina cargada de silencios que ya no pesaban, sino que reconfortaban. Tlacael, aunque seguía saliendo al amanecer, regresaba antes para ayudar a Jimena con el pequeño jardín que ella había comenzado a cultivar detrás de la cabaña. En ese suelo seco y áspero, las manos de ella hacían brotar vida. Lavanda, manzanilla, romero, plantas que hablaban el lenguaje antiguo de las curanderas, un idioma que Jimena había heredado sin permiso, pero que ahora florecía con propósito. Tlacael observaba su dedicación con una mezcla de asombro y respeto. Nunca lo dijo, pero cada brote era para él una forma silenciosa de resistencia. Una tarde, mientras recolectaban hojas de salvia, Tlacael le mostró una herida vieja en su pierna. Fue una lanza, hace 3 inviernos. Nunca sanó bien, dijo con resignación. Jimena se arrodilló frente a él, examinó la cicatriz con dedos cuidadosos y comenzó a preparar un ungüento espeso con miel, ajo y cera. Esto puede ayudar a que cierre del todo, pero dolerá. Tlacael la miró a los ojos. No más que lo que ya duele. Esa frase, dicha con voz baja y firme, resonó en Jimena como un eco familiar. Había algo en su forma de soportar el dolor que le recordaba a ella misma. Poco a poco, comenzaron a compartir más que tareas. Las noches, que antes eran silenciosas, se llenaron de historias. Tlacael le habló de su infancia entre las montañas, de las ceremonias bajo la luna, del sabor del maíz cocido en fogatas de piedra. Jimena le habló de su abuela, de los bailes a los que nunca fue invitada, de cómo lloraba escondida en la despensa con la boca llena de dulce. No se interrumpían, no se juzgaban. Escuchar al otro se volvió un acto sagrado. Y en esa escucha nacía un entendimiento tan profundo que ni el lenguaje podía describirlo por completo. Durante una de esas noches, Tlacael sacó un cuenco de barro tallado con símbolos de su pueblo. «Esto perteneció a mi madre», explicó. «Servía el té de hierbas para calmar los partos con este cuenco». Jimena lo sostuvo entre sus manos como si fuera cristal. «¿Puedo usarlo?», preguntó. Tlacael asintió. Esa noche prepararon juntos una infusión de tila y cedrón y la bebieron del cuenco compartido. El gesto era más íntimo que un abrazo. Era una herencia compartida, una historia en común, y aunque no se tocaron, los dedos que rozaron el borde de barro contaban secretos que ni el viento podía llevarse. A la mañana siguiente, Jimena encontró en la puerta un colgante hecho con semillas secas y tiras de cuero trenzado. No había nota ni explicación, pero supo que era para ella. Lo colgó en la entrada de la cabaña como un talismán. Tlacael no dijo nada cuando lo vio, solo sonrió levemente, esa sonrisa rara que aún lo sorprendía. Desde entonces, cada uno comenzó a dejar pequeños regalos para el otro. Un puñado de moras silvestres sobre la mesa, una piedra pulida en la almohada, una hoja seca marcada con símbolos antiguos. Era un lenguaje nuevo, hecho de gestos, de intención, de respeto profundo.
Jimena empezó a notar los cambios en su propio cuerpo. Ya no era la mujer de mejillas redondas y andares torpes que había salido de la mansión. Sus brazos eran firmes por el trabajo en la tierra, su piel más bronceada, su cintura menos amplia. Pero sobre todo, había algo nuevo en sus ojos: seguridad. No porque alguien la hubiese transformado, sino porque ella había descubierto lo que siempre había llevado dentro. Tlacael también lo notaba. La miraba con más detenimiento, con ese tipo de atención que no busca poseer, sino entender. Como si cada día viera una flor distinta en el mismo jardín. Una tarde, mientras preparaban ungüentos en el patio, una mariposa se posó en la mano de Jimena. Ella la observó en silencio. Tlacael la miró y dijo: «Los espíritus visitan a quienes sanan. Eres una de ellos ahora». Jimena bajó la mirada conmovida, no porque él lo dijera, sino porque lo creía. Nadie en su vida le había dicho algo tan simple y verdadero. En ese instante, sintió que no necesitaba más validación. No de su madre, ni de su padre, ni de ningún pretendiente que la hubiese rechazado. Ella era suficiente. En otra noche de luna llena, mientras el viento soplaba entre las grietas de la cabaña, Jimena preguntó: «¿Extrañas tu vida antes de ser capturado?». Tlacael, sentado junto al fuego, respondió después de un largo silencio: «Extraño los ríos, extraño cantar con los niños, pero no extraño la soledad». Luego añadió: «Aquí, contigo, he encontrado algo que no esperaba. Una paz que no sabía que existía». Jimena sintió que su pecho se abría como una flor nocturna. No era una declaración de amor, pero era más profundo que eso. Era pertenencia. Una mañana, Tlacael le enseñó a disparar una flecha. Jimena falló las primeras veces, pero no se rindió. Él la corregía en silencio, con las manos sobre las suyas, guiándola sin invadirla. Cuando finalmente acertó al blanco, lanzó una risa inesperada. Tlacael también rió. Y en ese sonido compartido descubrieron una alegría infantil que ninguno de los dos había experimentado en años. Reír sin miedo, sin dolor, sin esperar el golpe siguiente, era libertad. Jimena empezó a escribir en hojas secas, con tinta que fabricaba con carbón y aceite, no cartas, sino pensamientos. Hoy Tlacael me miró como si viera mi alma. He aprendido que la tierra también respira. Mis manos ya no tiemblan cuando curo. Guardaba esas hojas en un saquito de tela. Eran su diario secreto, su testimonio de renacimiento. Algún día, pensaba, alguien podría leerlas y entender que incluso las mujeres más invisibles pueden construir un hogar con las ruinas de su pasado. Un atardecer, mientras recogían raíces juntos, Tlacael se detuvo y tomó la mano de Jimena. No dijo nada. No hubo beso, ni promesa, ni lágrima. Solo ese gesto, simple y poderoso, de entrelazar sus dedos con los de ella, bajo un cielo encendido por el sol que se despedía. Caminaron así en silencio hacia la cabaña, ya no como prisioneros forzados a convivir, sino como dos seres humanos que habían encontrado en el otro algo que el mundo les había negado por tanto tiempo: dignidad. A partir de ese día dormían más cerca, no en la misma cama, pero sus respiraciones ya no estaban separadas por metros. A veces, al despertar, se encontraban mirándose sin hablar, y en esas miradas había ternura, respeto y algo aún sin nombre. Jimena dejó de contar los días. Ya no importaba cuánto tiempo había pasado desde que fue entregada. Importaba que cada día ahora tenía sentido, que cada amanecer traía no solo luz, sino propósito. Una noche, Jimena despertó sobresaltada por una pesadilla. Tlacael, sin decir nada, se acercó y colocó su manta sobre sus hombros. Ella no habló, él tampoco, pero sus dedos se tocaron en la oscuridad.
Permanecieron así, unidos por la piel, por el calor, por la certeza de que no estaban solos. No necesitaban más. Lo que sentían no era un fuego voraz, sino una brasa constante, cálida, que prometía durar más allá de cualquier tormenta. Y cuando, finalmente, sus labios se encontraron una madrugada mientras el fuego crepitaba suave, no fue una explosión, sino una ceremonia, un reconocimiento, un pacto. No eran amantes comunes. Eran almas que se habían reconocido en el barro, en el dolor, en la medicina y en el silencio. Y cuando se separaron no hubo palabras, porque sabían que ya no hacía falta decir nada. Ellos ya se lo habían dicho todo, con cada gesto, con cada herida, con cada cura, con cada flor que habían hecho crecer juntos. La noche antes de la luna nueva, un grupo de jinetes irrumpió en el claro donde vivían. El sonido de los cascos rompió la quietud como un trueno, y antes de que Jimena pudiera reaccionar, ya tenía un trapo amarrado en la boca y las manos sujetas con fuerza. Tlacael, dormido junto al fuego, fue derribado de un golpe seco en la nuca. Eran soldados del ejército mexicano. En sus uniformes brillaba el escudo de los Vázquez de Coronado. Ella reconoció al comandante de inmediato, su primo Esteban, el mismo que de niña la llamó monstruo y ahora la miraba como si fuera peor que eso. «Vinimos a rescatarte», dijo Esteban con una sonrisa torcida. «No sabíamos que habías decidido revolcarte entre salvajes». Jimena quiso gritar, pero solo logró un sonido ahogado. Tlacael fue arrastrado por el cabello inconsciente, mientras los soldados saqueaban la cabaña. Pisaron sus plantas curativas, rompieron el cuenco de barro de su madre y prendieron fuego a todo lo que no podían llevar. Las llamas iluminaron su rostro enmudecido mientras la montaban a la fuerza sobre un caballo. Su pequeño refugio, su vida nacida de cenizas, ardía frente a ella. Al amanecer, Jimena fue encerrada en una habitación oscura dentro de la vieja mansión familiar. Su madre la esperaba con un vestido nuevo, blanco como una promesa vacía. «Aún puedes salvarte. Nadie tiene por qué saber lo que hiciste». Pero Jimena ya no era esa niña dócil. Se negó a ponerse el vestido, se negó a comer, se negó a mentir. Al otro lado del pueblo, Tlacael yacía en una celda húmeda y sin luz, rodeado de ratas y silencio. No sabía si Jimena vivía, no sabía si él sobreviviría, pero aún así susurraba las canciones de su infancia como un conjuro contra el olvido. Días después, se anunció una ceremonia pública. Don Patricio quería limpiar su honor y restablecer el orden. «Mi hija será devuelta a la sociedad, y este apache pagará por lo que ha mancillado». La plaza fue adornada con banderas y símbolos religiosos. Jimena, escoltada, caminaba entre la multitud como una figura ausente. Vestía el vestido blanco que su madre le impuso a la fuerza, y entonces lo vio. Tlacael, atado a un poste en el centro, sangrando, con la mirada perdida pero el cuerpo aún erguido. Iban a azotarlo frente a todos, como escarmiento, como espectáculo. Y entonces, sin pensar, Jimena subió los escalones del estrado, le arrebató la daga a un soldado distraído y corrió hacia Tlacael. Cortó sus ataduras con manos temblorosas pero firmes. Luego se volvió hacia la multitud. «Si alguien quiere castigarlo, tendrá que hacerlo sobre mi cuerpo». Su voz resonó como un trueno inesperado. Su padre avanzó, furioso, pero algo lo detuvo. Nadie lo siguió. Nadie aplaudió. Pero tampoco nadie se atrevió a intervenir. En ese silencio cargado de tensión, Jimena extendió su mano hacia Tlacael. Él, débil, la tomó. Y juntos bajaron del estrado, lentos, ensangrentados, pero invencibles, como dos sombras que se niegan a morir.
El amanecer los encontró caminando sin rumbo, más allá de las colinas, donde terminaba el alcance de la ciudad. Tlacael apoyaba su peso en el hombro de Jimena, y ella avanzaba con el rostro manchado de tierra y lágrimas secas, pero con los ojos abiertos como nunca antes. El cielo estaba gris y el aire olía a humedad y libertad. No sabían si serían perseguidos, no sabían si sobrevivirían más allá de esa jornada, pero por primera vez el silencio entre ellos no estaba lleno de miedo, sino de algo parecido a paz. Tlacael le habló en su lengua. Ella no entendió las palabras, pero sí el tono. Era gratitud, era respeto, era amor, pero sin cadenas. Llegaron al borde del río seco al mediodía. Allí descansaron bajo una acacia torcida por el viento. Jimena lavó sus heridas en silencio y él, por primera vez, le cantó. Su voz era grave, como el eco de una montaña. Le cantó a las mujeres que no bajan la cabeza, a los cuerpos que sanan, a las almas que arden sin consumir. Jimena no respondió con palabras, solo tomó su mano, y en ese gesto estaba todo, su despedida de la niña que fue, su renuncia al odio, su promesa de no volver a desaparecer dentro de sí misma. Esa noche encendieron un pequeño fuego. Ella cocinó con las hierbas que logró salvar en su falda. Él talló un símbolo apache en la piedra, marcando ese lugar como un nuevo comienzo. No hablaron del futuro, no hablaron del pasado, solo compartieron el pan, el calor, el silencio. Y cuando el viento sopló más fuerte, Jimena se recostó sobre su pecho. Escuchó su corazón, fuerte, constante, como si fuera el tambor de una guerra que ella ya no tenía que pelear sola. Y así, sin aplausos ni testigos, Jimena renació. No como la hija de un noble, ni como una ofrenda de castigo, ni como una mujer escondida detrás de su cuerpo. Renació como quien decide amar con el alma rota y aún así construir algo con ella. Nadie escribió su historia, nadie la llamó heroína, pero en el desierto, entre piedras marcadas por fuego antiguo, una mujer obesa y un guerrero sin tribu se convirtieron en leyenda, y eso fue suficiente.